Bien, entonces, tratando de hacer un pequeño recuento de lo que vamos estudiando antes, primero habíamos visto que teología sistemática es el estudio de la palabra de Dios de forma ordenada, ¿verdad? Eso es lo que habíamos aprendido. Y luego vimos en la segunda clase, en la segunda lección, el canon de las escrituras, ¿verdad? Vimos por qué los libros que tenemos y que conforman la Biblia o la palabra de Dios son esos libros, y por qué no otros libros, y por qué otros libros fueron rechazados, ¿cierto? Entonces, teniendo definido ya que los libros que tenemos en la Biblia son los libros, ¿sí? O sea que no esperamos más libros o que faltaron libros, pasamos a estudiar la Biblia en sí misma. Vamos a estudiar la Biblia en sí misma. Y lo que vamos a estudiar de la Biblia, antes de penetrar ya de manera un poco más profunda la Biblia, es las características de la Biblia en sí misma. Entonces, la clase de hoy son las características de la Biblia y vamos a ver dos características que están relacionadas. Una de las características es que la Biblia tiene autoridad, y la segunda es que la Biblia es inerrante. Y vamos a definir qué es inerrante. Bien, entonces decimos que características de las escrituras. Decimos que las características son aquellas cualidades que tiene un objeto o una persona. Por ejemplo, una característica de un perro es que ladra. Esa es la característica de un perro. O que tiene pelo, ¿verdad? Y si hablamos de un objeto, por ejemplo, un carro, en este caso, este carro que estamos viendo ahí es un carro blanco, ¿verdad? Esas son sus características. Tiene 4 ruedas, ¿sí? Y cuando hablamos de eso, hablamos de la parte física, ¿verdad? Entonces, si hablamos de un perro ladra, se pone alegre, o una persona se pone alegre también, ¿verdad? Esas características internas, es una persona alegre. La Biblia también tiene características. Y una de las primeras características que vamos a estudiar es que ella tiene autoridad. Ella tiene autoridad. ¿Sí? La palabra de Dios tiene diferentes características que vamos a estudiar. O sea, podríamos hacer una pregunta como: ¿qué nos dice la Biblia acerca de ella misma? O sea, las características son lo que la Biblia misma narra de sí misma. Y en ese orden de ideas vamos a hablar de autoridad. La Biblia habla de que en sí misma tiene autoridad, ella tiene autoridad. Entendemos que la escritura tiene autoridad porque las palabras escritas en ellas son palabras de Dios. Por tanto, desobedecer la palabra de Dios es rechazar la autoridad divina. Entonces, como en la clase pasada nosotros habíamos visto que Dios había inspirado a sus apóstoles, a los profetas, por tanto podemos concluir que es Dios mismo hablando a través de las escrituras. Y Dios es digno de ser obedecido. Dios es el creador de los cielos, de la tierra, de todas las criaturas. Él tiene autoridad sobre todo lo creado, ¿verdad? Dios tiene esa autoridad. Y si Dios se comunica a través de la palabra de Dios, por tanto es equivalente o es igual a que la Biblia tiene toda autoridad, ¿cierto? Eso es. Vemos, las palabras escritas en la Biblia son palabras de Dios. En el Antiguo Testamento, ate significa Antiguo Testamento, en varios pasajes vemos la frase: así dice el Señor. Los profetas eran los mensajeros del Rey soberano de Israel. Desobedecer lo dicho por los profetas era desobedecer a Dios mismo, ¿verdad? Hay un pasaje ahí que quiero que veamos, Ezequiel 2:7. Ezequiel, que lo encuentre rápidamente. Entonces, en esa época, los reyes, Ezequiel 2:7, los reyes tenían algo que llamaban edictos, ¿sí? Y esos edictos lo daban mensajeros del rey, ¿sí? Y eran decretos. Ezequiel 2:7. Y eran decretos divinos, eran decretos del rey, perdón. Entonces era una información que se daba de parte del rey. Y tomando, así dice el rey, ¿sí? Este es un edicto, un mandamiento, un decreto de parte del rey. Así también los profetas decían: así dice el Señor. Ezequiel 2:7.
Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Ok, ahí el Señor le está hablando, ¿cierto? Dice, escucha, ¿cómo dice? Escuchar mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Escuchen o dejen de escuchar porque el pueblo era muy rebelde, pero eran las palabras de Dios. Entonces ahí vemos un ejemplo, hay más pasajes si los quieren estudiar en su casa. Por ejemplo, Jeremías 1:9 dice que Dios puso en la boca de Jeremías sus palabras. Entonces las palabras que hablaron los santos profetas no eran las palabras de sí mismo, sino que eran palabras de Dios. Por tanto, por ser palabras de Dios tenían autoridad. Desobedecer al profeta era desobedecer a Dios. El que habla de Jeremías o sea, es como un ejemplo tan como a seguir, más que todo porque lo escogió él desde niño. Jeremías lo escogió desde niño. Hay dos posiciones acerca de eso. Algunos dicen que era muy joven, otros dicen que era muy inmaduro. Entonces, pero como sea, puede que su inmadurez sea en forma de niño en el sentido de que aún le faltaba crecer en cuanto a su forma de ser, o que definitivamente era muy joven. Uh-huh. Dios ha hablado a través de los profetas. Primera de Reyes 14:18. Lo que decían era como si Dios lo dijera de manera directa, ¿cierto? También podemos buscar, tú estás buscando Primera de Reyes, puedes buscar por favor Primera de Samuel 15:3. ¿Qué dice? Y lo enterraron y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Por su siervo el profeta, él había hablado por medio de quién. Del profeta Ahías. O sea que la palabra que había hablado el profeta era palabra de Dios, simplemente que usó al profeta. ¿Qué dice Primera de Samuel 15:3? Ve pues hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa era una orden directa que tenía que ejecutar, ¿cierto? Así que aunque se hacía en manos de un hombre, era palabra directa de Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se afirma que todas las palabras del Antiguo Testamento son palabras de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Es un pasaje muy conocido. Segunda de Timoteo 3:16. Sí, señora. Ah, sí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios, haciendo referencia al Antiguo Testamento, aunque de cierta manera también al Nuevo Testamento. Ya vamos a ver por qué. Pero el Nuevo Testamento en ese pasaje en concreto nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, por tanto tiene autoridad, ¿verdad? Y es útil, tiene una función. Y hay algo bien interesante en la palabra inspirar, ¿sí? Porque cuando leemos inspirar suena como que es muy escaso para definir lo que realmente dice en el idioma original. Y porque inspiración tienen los músicos, ¿verdad? Inspiración tiene un pintor también. Pero cuando hablamos de los santos hombres de Dios, va más allá. Esa palabra significa también exhalar. Es como si el Espíritu de Dios haya exhalado sobre la mente de los escritores para que ellos escribieran conforme a la voluntad de Dios. Es algo más que simplemente una inspiración a la hora de ver un paisaje. ¿Sí? Es como que Dios les transmitió aliento a ellos para que escribieran cada palabra. O sea que es más que inspiración. Y también puede ser como dice que el Espíritu de Dios escudriña hasta lo más profundo del Espíritu de uno, hasta lo
Bueno, ahí dice que escudriñen lo más profundo del corazón de Dios, ¿cierto? Es un pasaje que tiene una relación de cierta manera distinta. Aquí estamos hablando de inspiración que tuvieron los escritores de la Biblia para escribir las escrituras. Y esto habla más que todo, de la guía perfecta de Dios a la hora de imprimir sus palabras a través de los escritores. Entonces, por tanto, no podemos dudar de su veracidad, porque Dios estaba inspirando a los escritores, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. El mensaje dado por los profetas no fue por su propio impulso, sino guiado por el Espíritu Santo. Pues habíamos hablado que es inspiración en el caso de los escritores, no era algo que habían concebido en su propia mente, algo que se había venido de repente, no fue de su propio corazón que nació decir o escribir, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo dice Pedro. Ahí están en comillas. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, lo que acabamos de hablar, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces se vuelve a reafirmar la misma verdad. Primero, que ellos fueron inspirados, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y los santos hombres de Dios, por tanto, no fue algo que venía de su propia mente, no fue algo que a ellos se les ocurrió, sino que fueron guiados, o más bien movidos, es una palabra más correcta, por el Espíritu Santo. Bien, muchos otros pasajes del Nuevo Testamento hablan de manera similar en cuanto a secciones del Antiguo Testamento. En Mateo 1:22 se cita a las palabras de Isaías 7:14 como que lo que el Señor había dicho por medio del profeta, ¿sí? Entonces el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento, en este caso en Mateo 1:22 cita a Isaías 7:24 como lo que el Señor había dicho por medio del profeta, ¿sí? Entonces volvemos a recaer. Los creyentes los escritores del Nuevo Testamento creían que lo que se había escrito en el Antiguo, ¿sí?, así lo hubiese dicho el profeta, era palabra de Dios y por tanto aplicable y debiera ser obedecido. En Marcos 7, del 9 al 13, el mismo pasaje del Antiguo Testamento se le puede llamar intercambiable el mandamiento de Dios. Moisés dijo, o la palabra de Dios. O sea, volvemos ese pasaje bien interesante. Es un pasaje bien interesante. Marcos 7, del 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Sí. Marcos del 7 al 3. Mira lo que en el versículo 9 le dice. Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios, ¿sí?, para guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo. Primero dice que es el mandamiento de Dios, luego dice que Moisés dijo. O sea que lo que Moisés decía era equivalente al mandamiento de Dios, ¿verdad? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que un hombre diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando ¿qué? Invalidando la palabra de Dios. Entonces en el verso 9 aparece,
invalidas el mandamiento de Dios, que sería igual a lo que Moisés dijo, que sería igual en el versículo 13 a invalidar la palabra de Dios. O sea, Jesús utiliza 3 expresiones para hablar de lo mismo, que la palabra de Dios es el mandamiento de Dios y que fue lo que Moisés dijo, o que Moisés dijo, por tanto era palabra de Dios porque era mandamiento de Dios. O sea que en el Antiguo Testamento y el mismo Jesús, en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús cita el Antiguo Testamento y las palabras de Moisés tenían tanta autoridad que eran contempladas como palabras o mandamientos de Dios. Eso es lo que vemos en ese pasaje. Y pues para explicar un poco el pasaje, porque es un poco confuso, les voy a contar de qué se trata. Lo que pasa es que lo que pasa es que había que honrar a padre y madre. Ellos diezmaban, pero podían hacer una ofrenda o un corbán, algo dedicado a Dios. Pero ¿qué pasa? Que ellos también tenían que honrar a padre y a madre, tenían que obedecer este mandamiento y parte de esa honra era darle bienes económicos. Pero si ellos no querían darle esos bienes a sus padres, decían, esto es corbán, que significa ofrecido a Dios. De esa manera ya no tenían que darle ese dinero a sus padres, sino que lo consagraban al templo. Pero más bien era el deseo de no darle a los padres, y así invalidaban el mandamiento por obedecer el corbán, que era una tradición de la época. ¿Lo entendimos? Eso es lo que Jesús les está criticando ahí. Bien. En Hechos 1:16 se dice que las palabras de los Salmos 69 y 109 son palabras que por boca de David había predicho el Espíritu Santo. Entonces David escribió el Salmo, pero en Hechos 1:16 se dice que fueron ¿qué? Habían predicho por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, lo que dijo David, fue predicho ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, lo que escribió David es equivalente a lo que dijo el Espíritu Santo, en este caso, lo que dijo Dios, y por tanto, tiene autoridad. En el Nuevo Testamento podemos leer 2 pasajes donde las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas eran considerados con la misma autoridad que las del Antiguo Testamento. Estos pasajes los estudiamos la clase pasada, ¿cierto? Segunda de Pedro 3:16, que decía, que habían personas indoctas que torcían las cartas de Pablo. ¿Se acuerdan? Que lo leímos. Y decía, así también como las otras escrituras. Al Pedro afirmar eso, tiene a las cartas de Pablo en igual autoridad que las otras escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. ¿Sí? Si el Antiguo Testamento se tenía tan en alta estima por ser texto sagrado autoritativo, ¿sí? Jesús mismo en ese pasaje de Marcos demuestra que lo que había hecho Moisés es lo mismo que el mandamiento de Dios, lo mismo que la palabra de Dios. Vimos que lo que decían los profetas es lo que Dios quería expresar, por tanto tenía autoridad. Entonces, si se le igualan los escritos de Pablo a los escritos del Antiguo Testamento, podemos decir que tienen la misma cualidad, es decir, que lo que escribió Pablo es mandamiento del Señor y por lo tanto tienen autoridad, que esa es la característica que estamos viendo. La escritura tiene autoridad. Bien, lo mismo en 1 Timoteo 5:18, donde dice que no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario, citando a Lucas, citando el Evangelio de Lucas. Entonces de esta manera también dice las escrituras, así que ya se consideraba como palabra de Dios a pesar de que lo había escrito Lucas en ese periodo. Por tanto, era digno de ser obedecido, o sea, tenían autoridad, ¿ok? Eso es lo que estamos viendo. El testimonio interno de la Biblia de que la Biblia son las palabras de Dios. Entonces primero vimos que la palabra de Dios a sí misma dice en varios sitios, ¿sí? Vimos algunos pasajes, que lo que está escrito, lo que hablaron los profetas y lo que escribieron los apóstoles son palabras de Dios y por tanto son dignas de ser obedecidas. Entonces cuando nosotros leemos la Biblia,
sabemos que Dios nos está hablando. Si son son la máxima regla de fe y práctica y son autoridad, pues deben ser dignas de ser obedecidas. Otra palabra distinta no debería tener la misma autoridad. Ese es el punto de la Escritura, que no es un libro cualquiera, sino que es un libro de mandamientos, no es un libro de sugerencias. ¿Sí? No es como que Dios te sugiere que hagas algo. Dios le parece mejor que, porque no es como que Dios te está aconsejando, sino que es un libro que tiene autoridad. Dios te está mandando, no es algo que se puede cuestionar. Cuestionarlo o desobedecerlo, en el mal sentido cuestionar, en el sentido de no tenerlo en cuenta o despreciarlo, sería desobedecer a Dios. Por tanto, sería pecar contra Dios, ¿verdad? El testimonio interno de que la Biblia son las palabras de Dios. Eso es algo que también juega a favor de la Biblia. Pero el hombre, 1 Corintios 2, 14 al 15, aquí podemos ver un pasaje interesante acerca de eso, que dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El punto aquí es que el hombre natural, es decir, el hombre que no ha sido regenerado, que no se ha arrepentido, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no percibe o no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Hay algo bien interesante aquí en la palabra entender, y es que cuando nosotros leemos entender, nos da la idea de que nosotros le explicamos algo y él no entiende. No, más bien entender significa más exactamente que a pesar de que él puede entender ciertas cosas, las rechaza. Dice, no, o sea, no, ¿cómo así que Dios creó el mundo en 7 días? O sea, no, o sea, él entiende que Dios tiene el poder para hacerlo. Y él dice, sí, entiende eso, pero no, o sea, no, rechaza. Entonces es entender es que, ¿por qué? Porque necesita el Espíritu Santo, el testimonio interno que lo va convenciendo de que lo que está escrito, de que lo que escucha o que sabe acerca de Dios es verdad. ¿Bien? Entonces, es necesario tener el Espíritu Santo para discernir o para entenderlo. Entonces, el Espíritu Santo nos convence a nosotros, prepara nuestro corazón y nos habla, ¿sí? Y nos da certeza de que lo que está escrito es la palabra de Dios. Así que finalmente es el testimonio interno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros para convencernos que las palabras de la Biblia son verdad. Juan 10:27 dice, las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen, ¿cierto? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y ellas me conocen, yo las conozco. Entonces, a través del Espíritu Santo, Dios nos capacita y nos hace sensible a la verdad de Dios, a aceptarla, y también nos provee el poder para obedecerla. Por tanto, el testimonio del Espíritu Santo en el corazón del creyente nos convence de que la palabra de Dios tiene autoridad. Porque el hombre que no es espiritual o el hombre natural como que le parece simplemente un libro de cuentos de hadas, incluso se dice. Pues el testimonio interno es bien importante, la obra del Espíritu Santo es esencial. Aunque la Biblia contiene datos históricos, ¿sí? Datos históricos precisos, ¿sí? Hay documentos extrabíblicos, o sea, que no pertenecen a la Biblia, que nos demuestran que existieron ciertos personajes, como Faraón, como Pilatos, realmente existieron, ¿sí? Muchos de los personajes que están en la Biblia, muchos de los sitios que están en la Biblia, lugares, civilizaciones, existieron, y ese tipo de información no necesariamente se encuentra en la Biblia, pero al compararlo es congruente, y eso es un testimonio a favor de la Biblia. ¿Por qué? Porque al haber otros documentos históricos y científicos que demuestren que eso era verdad, pues simplemente están comprobando que la Biblia es verdad. Entonces eso es un dato bueno, la armonía maravillosa que hay. Un libro escrito por aproximadamente 40 autores por un periodo más o menos de 1600 años, sin ninguna contradicción. Usted puede ver el cumplimiento de las profecías, ¿sí? Ve a Cristo desde el principio hasta el final,
¿sí? Usted puede ver que el Evangelio está presente en todo lugar, en la Escritura, ¿sí? La sangre que se ponía en los dinteles representa a Cristo. Entonces uno puede ver algo uniforme, una armonía maravillosa que nos persuade de manera intelectual que ese libro no es necesariamente de autoría humana, sino que hay alguien detrás de eso. Entonces eso es maravilloso. Una literatura única. El libro es el mejor libro escrito. Hay gente que dice que el mejor libro escrito es el de Cervantes, que por cierto está muy bien escrito, pero el mejor libro escrito de toda la historia es la Biblia. Es la Biblia. Y contiene figuras poéticas, como lo vemos en los libros de Salmo, tiene parábolas, alegorías, símbolos, símil, ilustración, todo tipo de ricura de lenguaje. O sea, es un libro maravilloso que nos persuade de cierta manera a pensar que tiene que tener un autor divino. Además del poder de transformar y guiar la vida de millones de personas. Entonces es un libro que muchas veces usted dice, ese libro me habla. Entonces el libro también tiene como testimonio el hecho de que transforma la vida de las personas y que ha estado a lo largo de la historia y que es el libro más vendido de toda la historia, es el libro más traducido de toda la historia, es el libro que ha causado reforma protestante, que ha iluminado la mente de muchas personas, que ha transformado la sociedad y es un libro que causa incluso hasta controversia, es incluso el libro más atacado. Eso nos ayuda, eso nos lleva a concluir que de alguna manera ese libro tiene algo especial, ¿verdad? Cabe aclarar que nuestra seguridad total acerca de a pesar de eso, cabe aclarar que nuestra seguridad total acerca de las palabras de la Biblia, que son las palabras de Dios, son por causa del Espíritu Santo convenciéndonos. Entonces, todo esto que les dije, que son testimonios a favor de la Escritura, son importantes y pueden ayudar a convencer, pero sin el Espíritu Santo no es posible. El Espíritu Santo convence a la persona de que la Escritura es la palabra de Dios, finalmente le da una certeza plena y además le dice que tiene autoridad, o sea que son dignas de obedecer, a pesar de que tanto como arqueológica, como histórica, como su literatura, como todo lo que la compone es maravilloso, sin el Espíritu Santo no podemos recibir esa verdad totalmente como autoritativa. Por eso es necesario, por eso el hombre espiritual no percibe las cosas que son del Espíritu y por eso es necesario que se deban discernir espiritualmente. Siguiente. Por lo tanto, debemos saber que la Biblia, siendo la máxima autoridad, no puede ser aprobada de alguna manera o puesta a prueba por algo, porque eso que la pone a prueba tendría mayor autoridad. La Biblia no puede ser puesta a prueba para decir, bueno, pruébame que es la máxima autoridad. No, porque si yo uso algo para probarlo, eso que lo está probando sería que la máxima autoridad. Por tanto, no se puede probar que la Biblia es la máxima autoridad, porque la Biblia en sí misma ya es máxima autoridad. Entonces, lo que se debe probar es lo que está fuera de la Biblia, ¿cierto? Con la Biblia. Entonces, si hay información fuera de la Biblia, yo debo compararla, ¿sí? Por ejemplo, la lógica, la razón humana, la experiencia sensorial, la metodología científica, como medios de posible autoridad absoluta, han demostrado ser incongruentes o faltos de veracidad, mientras que la Biblia no. O sea, la lógica ha demostrado que a veces no es tan lógica, que tiene errores, ¿verdad? La razón humana también, ¿sí? La experiencia muchas veces es engañosa, ¿verdad? Todos lo sabemos. La metodología científica también, ¿sí? Ha demostrado que tiene errores. La ciencia poco a poco ha descubierto que lo que enseñaba hace 100 años no era tan así, ¿verdad? Entonces la ciencia ahora ha redescubierto, dicen. Entonces, este tipo de campos donde se puede entender y conocer cosas han demostrado que son, uno, congruentes, contradictorias, no siempre, pero lo han demostrado. Es decir, demuestra que son falibles, mientras que la Biblia nunca. La Biblia nunca ha demostrado ser contradictoria.
Por lo tanto, es la máxima regla de autoridad. De autoridad. Y son las demás cosas las que debemos comparar a la luz de la máxima autoridad y no comparar las otras cosas para ver si la Biblia es verdad, como probándola. Porque si no, con lo que nosotros la probamos sería la mayor autoridad. Entonces, si es la lógica, entonces la lógica sería la máxima autoridad. En realidad el pecado, quien ha afectado el entendimiento de la verdad y de Dios. Pero si tenemos un correcto entendimiento de las cosas, encontraremos y nos convenceremos que la Biblia es la autoridad suprema de la verdad. El pecado ha afectado la mente humana, ¿verdad? Y nosotros percibimos las cosas de una manera distinta a como están escritas. Nosotros percibimos la justicia de una manera distinta. Nosotros decimos, bueno, si tú me golpeaste, yo te golpeo. Pero la Biblia dice otra cosa. Por causa del pecado tenemos percepción distinta de las cosas, ¿verdad? Así que la lógica y todo este tipo de cosas resultan ser defectuosas por causa de la caída del ser humano. Y lo que la Escritura hace es restaurar la mente de los creyentes. Por eso es necesario que la transformemos, dice Dios. 3. Dios usó varios medios para que sus palabras quedaran consignadas. ¿Sí? Uno de estos medios fue el dictado del mensaje puro y directo. Apocalipsis 2.1. ¿Qué dice Apocalipsis 2.1? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces eso es un ejemplo de un dictado directo, escribe, ¿cierto? Hay un dictado directo. Dios usó varios medios. Hebreos 1, del 1 al 2 dice que habiendo hablado de muchas maneras. Es el caso de Lucas, quien hizo una investigación, pero la manera en que quedó consignado el Evangelio de Lucas fue distinto. No fue ni un dictado directo, ni fue por medio de sueños y visiones que también el Señor usó para hablar, sino que él simplemente hizo una investigación y recogió toda esa información y la anotó. Y así tenemos el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Incluso Dios usó en su poder y control soberano, esto es impresionante, la personalidad de los autores de cada libro para expresar su voluntad tal como él planeaba. ¿Qué quiere decir esto? Tal es el control y dominio de Dios que aún las personalidades quedaron plasmadas en los libros, ¿sí? Pero fue la voluntad de Dios y el control soberano de Dios que así fuera para que Dios encontrara en las personalidades que Él mismo permitió comunicarse de la manera en que quería comunicarse. ¿Me hago entender? O sea, eso es un control maravilloso. O sea, Dios tiene un control soberano increíble. De tal manera que aún la personalidad, aunque quedara plasmada en las Escrituras, Dios quería que así quedara plasmada. Así que la personalidad, incluso del escritor, hacía parte del plan y representa de alguna manera la personalidad de Dios plasmada o escrita en las Escrituras. Eso es maravilloso. A pesar de que hubo muchos medios, Dios estuvo ahí vigilando el proceso porque, como habíamos visto antes, fueron inspirados, que significa exhalar, exhalados las palabras que fueron escritas. Por lo tanto, las palabras escritas registradas en la Biblia son la predicación de Dios. Y si es la predicación de Dios, volvemos al punto, son dignas de toda confianza, de toda obediencia, por tanto son autoritativas. O sea, la Biblia tiene autoridad, esa es una de las características. ¿Sí? No obedecer o creer a su palabra es rechazar y despreciar a Dios, ¿cierto? Si yo no obedezco lo que está escrito, estoy rechazando y despreciando lo que Dios está diciendo. Adivinar. Ese es un punto muy importante. Y en lo que quiero hacer hincapié, que si entendemos bien la autoridad de la Escritura, esto de alguna manera tiene que producir en nosotros un temor y temblor en cuanto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hacer una interpretación descuidada o ajena
de la intención del autor es tomar el lugar de Dios. Eso a mí personalmente me preocupa siempre, como persona que enseña o que predica la Escritura, siempre es mi angustia. Hablaba con una joven que se congrega en una iglesia grande y me decía, lo que pasa es que a mí me dan el bosquejo antes o me dan el versículo un minuto antes de dar la enseñanza. Y decía, estoy preocupada porque yo aquí ahora reviso qué es lo que realmente el verso está diciendo, aquí ahora reviso el contexto, aquí ahora reviso el contexto histórico, o sea, lo que ella está diciendo, aquí ahora hago la investigación, la búsqueda en oración, ¿sí? Para saber qué es lo que está enseñando Dios, para no llegar yo a decir cualquier cosa. Me da mucho temor. Esa debe ser la clase de temor que debe haber en nosotros cuando nosotros estamos enseñando la palabra de Dios. Si es autoritativa, ¿verdad? Si nosotros de verdad estamos convencidos de que la palabra de Dios tiene autoridad, entonces deberíamos preocuparnos de sobremanera, entender de manera correcta lo que está escrito, porque es digno de ser obedecido. Y si no es obedecido, es equivalente a pecar, a rechazar. Y si yo enseño algo que Dios no está enseñando ahí, estoy tomando el lugar de Dios. Es muy delicado, así que debiéramos recobrar un sentido de temor a la hora de abordar las Escrituras y a la hora de interpretar la Escritura. Porque pudiéramos de manera indirecta y a lo mejor bien intencionada, pero muy equivocada, rechazar la autoridad de Dios y imponer mi autoridad. Es grave, por eso es importante entender la autoridad de las Escrituras. Punto 4. Biblia es igual a la verdad. Hemos entendido que las palabras escritas son las palabras de Dios y por tanto tienen autoridad, ¿cierto? Podemos aprender también que sus palabras son dignas de confianza. El carácter de Dios nos da seguridad que su palabra es verdad. ¿Por qué el carácter de Dios nos da seguridad de que su palabra es verdad? Porque Dios no miente. Porque Dios no miente. ¿Sí? Tito 1:2 habla de Dios que no miente. Eso dice Tito 1:2. Entonces, tenemos confianza de que las palabras de Dios son verdad porque Dios no miente, no miente. No es hombre para mentir, ¿verdad? No tiene comunión con la mentira, eso dice Hebreos 6:18. ¿Sí? El carácter santo y verdadero de nuestro Padre Celestial nos persuade a toda confianza que su palabra es verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús pudo haber dicho, tu palabra es verdadera, pero él dice, tu palabra es verdad. Pudo haber dicho, tu palabra es verdadera, pero esta declaración de que tu palabra es verdad está diciendo que su palabra es igual y en sí misma la verdad. ¿Me hago entender? Él pudo haber dicho mi palabra es verdadera, pero él dijo no, tu palabra es verdad, es decir, es igual a la verdad. O sea, la palabra es la verdad. No es que sea verdadera, no, es la verdad. ¿Sí? Entonces, a veces uno dice Dios es sabio. Sí, Dios es sabio, pero Dios es más que sabio en el sentido de que Él es la sabiduría. ¿Cierto? Dios no solamente, Él es la sabiduría. ¿Sí? Él es la sabiduría. Como en el versículo que dice que Él habita en la eternidad, no en la eternidad, sino en la eternidad, o sea, lo que Y viene ahí. Sí. hay un versículo que no me acuerdo que dice que tiene el control de más de 11.000 millones de galaxias con la precisión del reloj antiguo. Imagínense. Bueno, pues hay un verso en Hebreos que dice que Él controla todo por el poder de su palabra. Eso lo habíamos visto en la primera clase, creo. Entonces, es la verdad. Así que son los pensamientos y todo lo que rodea al hombre quien se debe ajustar a la palabra. Porque si esa es la verdad, lo que está fuera de la palabra, o mejor, lo que está en contra de la palabra es que Mentira. mentira. Así es simple, porque Dios no
no miente. Y eso debe darnos confianza cuando nosotros escuchamos cosas externas a la palabra de Dios. Entonces hay gente que escucha, no, es que imagínate que están diciendo algo que es contra la palabra y se asustan. Entonces, no escucho. No, debiera revisarlo con confianza porque al final va a descubrir que es mentira. Entonces, no, hermano, que es la evolución. Yo no quiero escuchar de eso. Yo no. No. Si usted lo investiga a profundo, usted va a encontrar que eso es mentira. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios que es real, que es santo y que por lo tanto no miente. Así que, de manera que si algo contradice de manera directa o indirecta la palabra, podemos concluir con absoluta confianza que esa idea es contraria, esa idea es falsa. ¿Sí? A no ser, aquí hay algo entre paréntesis, a no ser que la interpretación errada de la Biblia sea en sí misma mentira y contradicción con una verdad descubierta en otra disciplina. Entonces, hay una verdad que se descubre en otra disciplina, ya sea científica, a través de la lógica, del razonamiento, y nosotros tenemos una interpretación errada de la Biblia. Entonces ellos nos dicen, pero mira que esto es así, y nosotros no, porque la Biblia dice. Entonces debemos también abrirnos a revisar la Biblia para ver si, no para comprobar que la Biblia es verdad, porque la Biblia es verdad, sino más bien para comprobar si nuestra interpretación es verdad, está siendo bien interpretada. Entonces debemos abrir también nuestra mente a eso, ¿no? No debemos ser descuidados en el sentido de decir, no. Lo que dice la Biblia es verdad. No, yo reviso la interpretación y a lo mejor voy a encontrar todo lo que atañe. Ajá. Entonces, ya ha pasado a nivel científico, ¿sí? Ha pasado a nivel científico. Bien, concluimos entonces que siendo la Biblia la verdad y por tanto autoridad y digna de ser obedecida, no debemos esperar o creer que otros escritos ajenos a la Biblia sean dignos de nuestra obediencia o confianza, por tanto autoritativos. ¿Cierto? Hoy estaba discutiendo con unos testigos de Jehová y me abrieron un libro que ellos tienen para enseñar que Jesús es el arcángel Miguel. O sea, ese ya es el límite de las aberraciones. ¿Verdad? Es eso. Porque es que yo me aguanté ciertas cosas, pero ya decir eso, ya decir demasiado lejos. Y entonces, pero es que venga, es lo que dice aquí en el. Yo le digo, demuéstrame con la Biblia, con un solo pasaje que diga que el arcángel Miguel es Jesús. Y los tuve como 20 minutos y no podían sacar un pasaje. Y sacaron entonces su librito. Y dele con su librito hasta que lo encontró. Y sacó un pasaje de Tesalonicenses que dice que con voz de mando, con voz de arcángel. Ahí está. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Y el resto era pura ideología que sacó del librito. O sea, para él, el librito interpreta la Biblia. Y el librito, por lo tanto, tiene más Poder, sabiduría, autoridad que la Biblia. Y no los puede convencer. La verdad es que, Imagínense, o sea, con voz de arcángel, ahí está. Víctor, la verdad es que ellos como tienen su carrito y su librería por todos, se pasan por todos los Sí. sitios de Bogotá. Uno no debería tenerle temor a esos Pero hombres. yo el Señor con ciertos versículos, Sí, empezamos sí. a caer en cuenta algunas cosas. No debemos tenerles temor, hermano. O sea, hay gente que no lo reciba porque los confunde. O sea, no, hermano, usted tiene que tener conocimiento. Si usted ama la verdad, conoce la verdad, pues va a saber que con lo que vienen ellos son ¿qué? Mentiras. Y debemos decirles que están mintiendo. Yo les dije, Perdón, claro, yo compartí algo con ellos y les hice una pregunta. Le dije, ¿Jesús es Dios para ustedes, sí o no? Y ellos dicen que sí. sí, Le dije, ¿pero qué clase de Dios? ¿Igual que el Padre? No, un Dios más pequeño. sí, Le dije, o sea que si para ustedes Dios es Dios Padre, es Dios. Y para ustedes Jesús, aunque sea más pequeño, es Dios. ¿Sí es así o no? Sí, es correcto. Le dije, entonces ustedes son politeístas. O sea, ustedes creen en varios dioses. No, Dios solo hay uno. Pero ustedes acaban de nombrar
¿sí? Que creen en Dios el Padre y en Dios el Hijo, pero que son independientes, pero que uno es más pequeño que el otro, pero juntos creen. Son 10. Entonces son politeístas, ustedes están pecando con ellos. Sí. No, es que usted no me confunda. No, a mí me decían que era yo el que me estaba confundiendo. Le digo yo, Jesús es digno de recibir ¿ustedes, Jesús es digno de recibir adoración? No, solamente a Dios se puede adorar. Ah, bueno, entonces ¿por qué la mujer pecadora entró y le besó los pies a Jesús? No, es que arrodillarse no es adoración. Ah, sí. Entonces cuando Juan se le arrodilló al ángel y le dijo, no, yo soy consiervo tuyo. ¿Por qué Jesús sí recibió adoración si no es Dios? Empiezan a escaparse. Entonces debemos confiar en la verdad, ¿verdad? Debemos confiarla. Debemos dar por falso lo que no es verdad, lo que está en contra de la Escritura. Vamos a hablar de otra cualidad. No creo que la alcancemos a tocar toda porque es un poquito larga, pero es bien importante. Yo creo que la próxima clase la terminamos. Pero la dejo, vamos a hacer un preámbulo y queda como de tarea seguir. Y en la próxima clase la finalizamos. La inerrancia bíblica. La inerrancia bíblica. Inerrancia es otra. Está directamente relacionada con la autoridad. Hemos entendido que todos los libros que están... ¿Qué significa inerrancia? Ahí vamos. Hemos entendido que todos los libros que están en la Biblia son libros inspirados por Dios. Ya lo entendemos, ¿cierto? Estamos seguros que están inspirados por Dios. Inspirados, fuente de toda autoridad suprema y además de verdad. Por tanto, entendemos por inerrancia bíblica, ahí está la definición, la Biblia siempre afirma la verdad y no contiene errores en sus manuscritos originales. Eso es inerrancia bíblica. La Biblia siempre afirma la verdad y no contiene errores en sus manuscritos originales. ¿Por qué manuscritos originales? Porque en una traducción sí pueden haber errores. Errores de traducción, que pueden ser mínimos, pero que los pueden haber. Pero lo que fue directamente inspirado por Dios, no hay error, ¿verdad? Esta definición no quiere decir que la Biblia nos dice todo lo que se pudiera saber en cuanto a cualquier tema, pero sí afirma que lo que se dice en cuanto a cualquier tema es verdad. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia no aborda todos los temas, por tanto lo que está fuera de la Biblia no quiere decir que no sea verdad necesariamente. Por ejemplo, la Biblia no habla de los dinosaurios de una manera exhaustiva, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos decir que los fósiles que se descubrieron son... Mentira. No. ¿Por qué? Porque el objeto de la Biblia no era hablar acerca de los fósiles, de dinosaurios. Entonces, es verdad en cuanto a todos los temas que toca la Biblia. ¿Me hago entender? Entonces, nosotros no podemos tampoco desconocer que hay evidencia de que hubieran dinosaurios, que hay muchísima evidencia, y decir, no, como no están en la Biblia, son falsos. O sea, no podemos ir al extremo. Entonces hay que poner eso entre paréntesis. Pero la inerrancia significa, vuelvo y le digo, que la Biblia siempre afirma la verdad y no contiene errores en sus manuscritos originales. Entonces, la Biblia es inerrante. Vamos a hablar de 3 cositas. La Biblia es inerrante, que ya sabemos qué es, y aún así puede hablar de términos, con términos o de términos cotidianos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la Biblia es absolutamente veraz o es verdad en cuanto a lo que dice y que usa un lenguaje ordinario para describir fenómenos naturales o dar aproximaciones o números redondos cuando es apropiado en el contexto. Un ejemplo puede ser la forma en que observamos o describimos un fenómeno natural o un valor numérico. Aunque no sea tan preciso desde el punto de vista científico, porque el punto de vista científico puede ser más técnico o preciso, no quiere decir que no sea verdad. Ejemplo, yo veo el amanecer y veo que el sol se levanta. Y en la escritura dice, por ejemplo, un ejemplo, el sol se levanta. Pero desde el punto de vista científico, en realidad el sol no se levanta, ¿cierto? Sino que hay un movimiento de traslación, ¿verdad? En realidad el sol no se mueve. Hay un movimiento de... Rotación.
y de traslación en sí misma. exacto. Traslaciones Exacto. trasladadas. Ambos intervienen en cuanto a la perspectiva en la que vemos el Sol. Entonces, hay un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Entonces, desde el punto de vista científico sería, no, lo que pasa es que como hay un movimiento de rotación de la Tierra en un periodo de tiempo, por lo tanto la Tierra es la que gira y se pone enfrente del Sol. ¿Cierto? Eso es una definición más precisa de lo que realmente está diciendo. Pero desde la vista del observador, es como si el Sol hubiera salido. Entonces, como usa el lenguaje, o sea, la Biblia no quiere detallar en precisión científica, pero eso no quiere decir que la Biblia no sea verdad, porque pues algunos pueden usar ese argumento, ¿sí? Eso no quiere decir que la Biblia no sea verdad, sino lo que quiere decir es que los escritores simplemente tuvieron en cuenta su propia percepción natural de las cosas, pero eso no quiere decir, porque desde el punto de vista del observador, eso de alguna manera es verdad. Entonces la Biblia es inerrante, o sea, afirma siempre la verdad y aún así puede utilizar términos cotidianos para describir cosas. Como también, y esto es súper importante, por ejemplo, cuando muchas personas, por ejemplo, mueren, el reportero va y dice, acerca de 8.000 personas murieron. Bueno, si nos ponemos a meditar en eso, a lo mejor no fueron 8.000 exactas, ¿cierto? A lo mejor fueron 8.155, a lo mejor fueron 7.950, ¿cierto? Es una cifra que se utiliza para redondear, ¿cierto? Para dar un dato lo más cercano al real. La Biblia muchas veces hace eso. Habían como 5.000, ¿cierto? Y otro autor dice, eran 4.000. Entonces, ahí está la contradicción. No, lo que pasa es que son valores aproximados y son legítimos usarlos dentro del lenguaje. Y no quiere decir que no sean verdad. Son distintas maneras de percibir desde el punto de vista humano, sin hacer un censo oficial, cuántos en realidad habían. Y eso no quiere decir que la escritura no sea verdad o que no sea veraz, sino que simplemente es que la Biblia no toma en cuenta hacer un conteo preciso en algunos casos, sino que los que recogieron el dato simplemente hicieron una aproximación y es legítimo usarlo, no es mentira, porque es cercano al valor verdadero. ¿Ok? Eso también significa que la Biblia es inerrante y aún así hablar con términos cotidianos. Segundo, la Biblia... bueno, hay una frase ahí importante. La inerrancia tiene que ver con la veracidad, no con el grado de precisión con que se informan los acontecimientos. ¿Sí? Eso es importante. La Biblia es inerrante y contener citas aproximadas. ¿Qué significa eso? Es decir, que un autor puede citar lo que dijo otro sin usar exactamente las palabras que usó a quien está citando. Pero sin perder el sentido de lo que escribió o lo que quiso decir. Ejemplo, resulta que mi hermano ayer en la tarde mandó una razón para ustedes y dijo que dijo textualmente, mañana no puedo ir a la iglesia a las 8 de la noche porque voy a estar viendo el partido. ¿Sí? Entonces yo puedo llegar a decirle, hermano, imagínese que el hermano dijo que no podía venir, que iba a estar detenido. Yo utilicé otras palabras, ¿verdad? Lo cité a él, pero lo que dije no es textualmente lo que él dijo, ¿cierto? Pero es verdad. Eso es lo que quiere decir, que en algunos casos, algunos citan a otros y no dicen textualmente lo que dijo el otro, pero ahí está la idea. Y eso no quiere decir que la Biblia no sea veraz, por lo tanto, sigue siendo inerrante. Esas son cosas importantes porque a lo mejor por ahí alguien nos sale con una perla y entonces nosotros ya sabemos cómo responderle, ¿cierto? 3. La Biblia es inerrante y tener construcciones gramaticales comunes o fuera de lugar. Eso es un poquito más complejo. Esto quiere decir que aún en la Biblia, es decir, en el idioma original,
sobre todo en el libro de Apocalipsis, pueden haber expresiones que no son tan acordes a las reglas gramaticales de la época, pero que aún así no dejan de ser verdad. Entonces, esto es en base a muchos de los ataques que ha recibido la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que es una construcción gramatical. Vamos a verlo en el español, por ejemplo. Yo puedo decir, ellos corrió hacia la silla, hacia las sillas. Ellos corrió. ¿Qué pasa? Que el verbo corrió está mal conjugado, ¿cierto? Porque debería ser corrieron en plural, ¿cierto? Y no en singular. Entonces, ahí pasamos por alto una regla gramatical, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que en algunas partes, sobre todo en el libro de Apocalipsis, en el griego pueden haber ciertas expresiones que no están dentro de las reglas gramaticales del griego de esa época, pero aún así no dejan de ser, ¿verdad? Porque si yo digo, ellos corrió a la silla, eso no le resta veracidad al hecho, ¿cierto? Eso no le resta en ninguna manera que eso es verdad. Muchas veces nosotros leemos y ahí el autor, ¿sí? Cuando está escribiendo a lo mejor no conjugó bien un verbo y se escucha, se lee como raro, pero eso no quiere decir que lo que él está escribiendo no es verdad. Entonces, ese es el punto. Bien, hasta ahí lo vamos a dejar y en la próxima clase vamos a ver los desacuerdos que hay. O sea, nosotros afirmamos que la Biblia es inerrante, ¿cierto? Afirmamos que siempre afirma la verdad, o decimos que siempre afirma la verdad y no contiene errores en sus manuscritos. Decimos que puede hablar en términos cotidianos y aún así ser verdad. Decimos que puede tener citas aproximadas de algo y aún así ser verdad. Y podemos decir que puede tener construcciones gramaticales que no son muy comunes, pero que con todo eso no afecta ni quiere decir que no sea verdad, porque finalmente respetan la veracidad final. Así que hay personas que refutan estas cosas. Y la próxima clase vamos a ver los desacuerdos que hay acerca de la inerrancia bíblica.